Bienvenidas y bienvenidos. La Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, presentan Conversaciones de Democracia e Inclusión. Esto en el marco de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Mi nombre es Cristina Retana y hoy hablaremos sobre los retos de la democracia incluyente y la participación ciudadana desde los organismos electorales locales. Y para esta conversación nos acompaña Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga, quien es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, donde participa en la organización de procesos electorales y en la promoción de la participación ciudadana y de la cultura democrática. Así que bienvenido, mucho gusto que nos estés acompañando. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación a ti, al Instituto Nacional Electoral, a la Red Nacedi, a su presidencia y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto estar aquí. Oye, qué increíble es poder hablar de democracia incluyente y sobre todo de lo que se hace en los organismos públicos locales. Platícame cómo se vive el tema de la inclusión más allá del discurso que ya conocemos. Platícanos. Sí, mira, primero que nada, lo que tratamos de hacer en todos los organismos públicos locales y electorales es no solamente obligar a agentes externos a realizar acciones de inclusión. Al menos en Puebla empezamos desde la casa. Entonces, por ejemplo, todas las convocatorias que tenemos para integrar a los distintos órganos transitorios que nos van a acompañar en el proceso electoral, incluimos acciones afirmativas para tener una calificación un poco más optimista, tanto para personas que son indígenas, que tienen alguna discapacidad o algún otro grupo vulnerable. Entonces, realmente lo que empezamos es desde la casa el poner este tipo de acciones para eventualmente hacernos de un ejército de personas que tengan situaciones de vida que son muy adversas y muy complejas en algunos casos vivir. Qué complicado, ¿no? Porque justo hablas de grupos vulnerables y a mí me gustaría saber en la actualidad qué grupos todavía siguen enfrentando más obstáculos. ¿Tú qué has notado más ahí? Sí, mira, particularmente en la política. Sí, mira, dependerá mucho de a quién le preguntes, dependerá mucho de la historia de cada persona. Cada historia es una historia en general de sufrimiento y eso importa mucho para la percepción política porque lo que buscamos es que tengan condiciones equiparables. Yo creería que lo más grave que hay actualmente en el mundo de la inclusión es aquellas personas que tienen más de una situación de vulnerabilidad. Poniéndolo en ejemplos muy sencillos, una mujer con discapacidad, indígena y que sea lesbiana. Son 4 circunstancias por las cuales te pueden discriminar y pueden incentivar a que no participes adecuadamente en la vida política de tu país o de tu comunidad. Entonces, ese creo que es el principal reto, el atender a personas que tienen más de una condición, porque si bien cualquier condición es muy difícil y es muy complicado vivirla, cuando se juntan 2 o 3 o hasta 4, tenemos un cúmulo de experiencias que le dificultan participar activamente en la política. Oye, hablando de dificultades que se llegan a presentar, los organismos públicos locales, claro que se encargan de organizar y de que se lleve a cabo un proceso electoral. ¿Tú qué has detectado? ¿Cuál es el mayor reto de organizar elecciones incluyentes, sobre todo como un estado como Puebla y en el 2025, 26, claro, estos años actuales? Sí, es una muy buena pregunta. En general, el gran tema que tenemos en Puebla es la magnitud, el número de elecciones que organizamos. Tenemos 217 municipios que se eligen a través de elecciones. Eso implica que hay 217 elecciones corriendo a la vez y muchas veces son aquellas en las que más pasiones se desatan, por decirlo de una forma. Entonces, nuestro gran reto es poder llevar a cabo ese proceso y a la vez garantizar inclusión para las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces, si pudiera decir un caso específico que complique todo en Puebla, es la magnitud de elecciones. Son demasiadas. Son 217, en algunos casos son lugares muy pequeños, en otros casos un poquito más grandes, pero en todos hay mucho interés por ver quién va a ser el próximo presidente o presidenta municipal, y eso nos dificulta mucho la integración tanto de órganos transitorios como el mismo día de la elección. Pero diría que ese es el principal reto de un estado como Puebla, que es muy grande y que además los grupos que tienen históricamente discriminados, si bien están identificados, son en gran medida pues
tenemos que garantizar que todos quieran participar en la elección. Oye, justo hablando de que Puebla es un estado bastante grande, ¿cómo se garantiza que el voto sea verdaderamente libre para comunidades indígenas y también para zonas marginales? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que, me encantaría tener una respuesta puntual. Evidentemente, hay muchas complicaciones para decir que el voto sea verdaderamente libre en algunas comunidades. Hace un par de semanas lanzamos un observatorio de percepción política de las personas de los pueblos y comunidades indígenas de Puebla, que básicamente lo que va a hacer es describir cuáles son los retos que tenemos, porque al menos, por ejemplo, en Puebla, tenemos en la parte norte muy marcada una presencia de grupos originarios que son nahuas y totonacos. En la parte sur, mixtecos, poblocas, y en total son 13. Entonces, los mismos retos entre grupos son muy diferentes. Entonces, este observatorio creemos que nos va a permitir identificar cuáles son las barreras que todavía contamos y a partir de ahí, con los datos propios del instituto, plantear soluciones, ¿no? O sea, a partir de la evidencia que tengamos, poder encontrar cómo podemos solucionar esos problemas. Es bien importante hacer ese tipo de dinámicas, estas actividades, estos observatorios, como bien lo comentas, porque nos damos cuenta qué es lo que se necesita, áreas de oportunidad y sobre todo darnos cuenta si estamos preparados o nos falta. Y justo es aquí la pregunta de ¿qué nos hace falta como instituciones para atender temas como accesibilidad, lenguaje y, por supuesto, representación en la vida política? Mira, es una gran pregunta. Yo respondería muy sinceramente que todas las instituciones tenemos instituciones de construcción, o sea, y siempre va a haber un reto mayor para poder garantizar una mayor inclusión. Afortunadamente hemos logrado muchas acciones. Por ejemplo, en el instituto tenemos una certificación de igualdad laboral y no discriminación que nos permite garantizar que todas las personas que trabajen ahí tengan una igualdad de oportunidades para el acceso. Evidentemente aún faltan muchas cosas y es algo que ojalá que en un futuro podamos decir ya se logró el objetivo de tener verdaderamente instituciones inclusivas, pero es algo que está en construcción y que poco a poco vamos avanzando. Que es lo importante, ¿verdad? Que todavía existen retos, pero que se va avanzando en construir algo mucho mejor. Y un punto importante, Miguel, es darnos cuenta que las redes sociales están a la orden del día. Entonces, ¿qué papel juegan justo las redes sociales, las herramientas digitales en la participación democrática? ¿Tú crees que están ayudando o crees que distorsionan ahí un poco la situación política? Fíjate que es una muy buena pregunta también. Aparte muy vigente porque es un punto de encuentro, es decir, realmente ayudan o distorsionan, ¿no? Yo, pensando en la respuesta, te pondré un ejemplo muy específico. Hace unos años me tocó estudiar cerca de Detroit. Allí hay un mural muy grande pintado por Diego Rivera. Y en ese mural presentaba como las ventajas y las desventajas de la ciencia. Uh-huh. Un ejemplo, ponía el avión, cómo el avión ayuda a transportar enfermos, ayuda a transportar medicamentos, ayuda a hacer más accesible y más rápida la atención de estas personas, uh-huh, pero a su vez también arroja bombas, ¿no? Entonces te hace pensar que muchas veces las herramientas de la ciencia están ahí y depende de cada persona cómo las toma. En el caso de redes sociales me parecería que es igual. O sea, podemos tomar el celular para todas las ventajas que tiene de comunicación con los distintos públicos o lo podemos usar para tirar hate, ¿no? Y ahí ya dependerá de cada quien. Exacto. Qué es la función que van a hacer. En términos generales, a mí me parece que son una gran herramienta para la inclusión y que podemos usarlas provechosamente para la población. Bueno, ya bien lo comentas tú, está en cada uno hacer una labor buena o al momento de participar a través de las redes sociales, responsable y con respeto. Pero también aquí vamos a tomar en cuenta que las redes sociales participan todos, pero en general las juventudes. ¿Y cómo crees tú? Creo que aquí un reto importante para los soples es cómo vamos a acercar a las comunidades jóvenes a los procesos electorales, que se crean parte de. Claro, fíjate, el día de ayer me tocó acudir como invitado a un escuchatorio de juventudes que fue en una universidad allá en Puebla. Y en ese conversatorio
preguntábamos eso a personas jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿No? Todos coincidían en el diagnóstico que nosotros ya teníamos, que es, tenemos un porcentaje de población juvenil relativamente apático, tenemos baja participación, tenemos desconfianza en los institutos electorales, y ese diagnóstico lo compartíamos. En cuanto a soluciones, ya podemos debatir un poco más. A mí había una que me parecía muy interesante, que es que a veces nosotros, ensimismados en el proceso electoral, llegamos a hablar en lenguajes muy técnicos, ¿no? Entonces, llegamos a hablar en cuestiones muy propias que no necesariamente las identifica un joven, o no necesariamente una persona joven dice, ¡ay, qué interesante, quiero saber más! Entonces, creo que un gran reto que tendremos es poder comunicarnos adecuadamente con las juventudes y en su momento poder traducirles todo lo que implica el proceso electoral, ¿no? Como hacemos el padrón para que nada más vote una persona por credencial, un decir. Que eso es algo que a veces gente de mi generación nos da por sentado, ¿no? O sea, piensa que como nos tocó vivir en otros tiempos, pensamos que todos están de acuerdo en que el padrón da esa ventaja. Pero a veces el reto es poder expresarse a las personas más jóvenes para que ellos entiendan la dimensión de que es transparente. Y hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho comentar, que nos dijeron en algún otro foro en la universidad, y es que personas de mi edad o de mi generación seguimos viendo como únicamente innovación subir las cosas a Internet, aunque muchas de estas personas jóvenes ya nacieron con Internet. Ajá. O sea, nosotros pensamos, súbanlo a Internet porque es lo novedoso, pero para ellos es algo que ya está por sentado. Entonces, habría que hacer un esfuerzo para saber exactamente qué es atractivo para la población joven e involucrarla en la solución de los problemas del país. Exactamente, fíjate, creo que este es un punto importante. Hacerlo atractivo a los jóvenes, porque los jóvenes deberían estar muy interesados en temas de política, porque son las leyes y las reglas que van a regir a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones futuras. Y justo hablando de esto, tú cuéntame, ¿qué cambio crees que se necesita justo en el sistema electoral para ser más incluyente en los próximos años? Es una muy buena pregunta. Yo pensaría que al sistema electoral le hace falta anclarse un poco más de las tecnologías de la información que tenemos ya disponibles. O sea, en cierta forma, poder recurrir a todas estas herramientas que ya no necesariamente responden a una desconfianza en los procesos electorales, sino que responden a circunstancias donde estamos de manera horizontal todas las personas ciudadanas acomodadas. Entonces, yo creería que el gran reto de las instituciones es incorporar esas tecnologías sin perder la confianza y sin perder lo que se ha construido durante esos años. Es un reto muy importante, pero sí creo que podemos anclarnos de él para el futuro. Y justo aquí el mensaje para los soples, ¿qué les dices ahora que tú te encuentras en un estado como Puebla, pero tengo entendido que todos los soples también se reúnen para dialogar qué es lo que hace falta en cada uno? El mensaje para ellos ahora que se vienen las próximas elecciones. El mensaje para los soples es que la democracia pues es la casa en la que todos debemos sentirnos representados y al final del día es el lugar de que ha costado mucho trabajo tener y que no podemos perder. Y algo que me pareció importante destacar es que muchas veces estas reuniones que organiza la red acaban en cosas muy efectivas, muy bien llevadas a cabo, y que muchas veces inspirarnos es ver qué solución llevaron a cabo en nuestro lugar y con base en eso implementarla en el lugar donde uno reside. Porque al final del día la democracia se trata de eso. Se trata de que todos participen y todas las personas construyan acuerdos para construir mejores comunidades. Efectivamente, si funciona en un lugar, probablemente pueda funcionar en otro. Y de eso se trata, de replicar lo que a otros estados les ha funcionado. Miguel, ya para terminar, me gustaría que nos regalaras una frase. Para Miguel Bonilla, ¿qué significa una democracia totalmente incluyente? Construir oportunidades para que todas las personas se sientan representadas. Excelente, cerramos con muy buena frase. Sí. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a la RENACEDI, al INE, por este espacio y efectivamente el gran reto es construir elecciones más incluyentes.
Así es, hoy conocimos más sobre los temas de construir una democracia verdaderamente incluyente, como lo acaba de decir Miguel, la importancia de la participación ciudadana y el papel de los organismos electorales para garantizar los derechos político-electorales de todas las personas. Gracias, Miguel Bonilla, por acompañarnos y compartirnos sus experiencias y conocimientos. Gracias a Renacedi por convocar este espacio y a quienes nos acompañan los invitamos a seguir las redes sociales institucionales para conocer más contenido sobre estos temas. Mi nombre es Cristina Retana, nos vemos en la próxima.